A continuación, en La Voz del Barrio, te presentamos un nuevo capítulo de Historias a la Vuelta de la Esquina. La Voz del Barrio presenta un nuevo capítulo de Historias a la Vuelta de la Esquina. En esta ocasión, 4 vecinos del barrio, Manuel, Eleodoro, Víctor y René, comparten sus recuerdos y vivencias ligadas a nuestra querida parroquia Cristo Obrero. A través de sus relatos recorremos momentos importantes de la vida de muchos vecinos del barrio. Ahí fueron sus bautizos, primeras comuniones, matrimonios y quizás el velatorio al partir de esta vida, todos marcados por este espacio que ha acompañado generaciones. Un capítulo lleno de memoria, identidad y comunidad, que nos invita a reflexionar sobre el importante rol que la parroquia ha tenido en nuestras vidas. Te invitamos a escuchar estas emocionantes historias en la voz de sus propios protagonistas. Bueno, estamos una vez más reunidos acá en el Café del Bueno, que nos ha acogido ya por más de una jornada, y este que consideramos nuestro café, porque justamente es de nuestro barrio, está ubicado acá en calle Condel, esquina Riquelme. No tenemos para qué ir al centro, así que aprovechamos este café que nos ha dado este espacio, pero también para decirle al resto de la gente y sobre todo a vecinas y vecinos del barrio que pueden venir acá. Ya, y algo importante, estamos ya como en nuestra tercera jornada y en un comienzo tuvimos invitadas, o sea, ahora cambiamos totalmente de género y nos pasamos al lado masculino totalmente. Y nos fuimos al chancho. 4 en vez de 1. Como les decía, en esta oportunidad tenemos a vecinos invitados y tenemos que recordar también este esfuerzo, esta iniciativa que parte con Pedro Moreno Mella. Él es el director ejecutivo, director, prácticamente es el que hace todo, la gran mayoría de todo este esfuerzo. Y estamos con invitados de nuestro barrio para que compartan sus testimonios, sus experiencias, aquellos días de la niñez, de la adolescencia y todo lo que ha significado en torno principalmente a la actividad de Cristo Obrero, esta querida iglesia que acogió a las familias, primeras familias, y por supuesto a los niños de aquel entonces. Y estamos con los hermanos Villegas, con René y Víctor. Estamos con Eleodoro Vidal también y con don Manuel Aquebeque. Todos acá vecinos, algunos residentes, otros no tanto, así que sean bienvenidos a este espacio de la radio La Voz del Barrio. Este espacio se llama Historias a la Vuelta de la Esquina. A ver, ¿con quién partimos? Con René. A ver, ¿qué nos puede decir René? Ya, muy buenas tardes. Mi nombre es René Armando Villegas Barría, tengo 65 años. Bueno, yo soy hijo de mis padres, eran Manuel Villegas y Lidia Barría. Ellos, mi papá trabajó en el campo, en los tiempos de la ganadera, en la estancia Fenton. Ahí me crié yo de guagua. Después vine en época de estudio, me vine a Punta Arenas. Y la verdad que recorrí varios lugares, varias casas, digamos, del barrio Prat. Primero tomando la pensión en Luis Urido, donde una prima de mi papá. Y después pasé aquí a Conde, el 188, casi al llegar ahí a Orella, donde una señora de iglesia, doña Hermelinda Muñoz Ampuero, me recuerdo, la Finaema, donde llegaba mucha gente de la parroquia, justamente Cristo Obrero ahí. También ensayaban grupos juveniles, ahí la hija pertenecía ese tiempo al grupo ahí de la iglesia. Y después, al fallecer doña Emma, mi papá había comprado una casa aquí en Teniente Serrano, casi al llegar a Centeno, Teniente Serrano número 30, al frente de Cristo Obrero. Y era una casa pequeña de fonolita en aquellos tiempos. Entonces, al fallecer doña Emma, nos vinimos para acá y nos vinimos a vivir a esa casa. Se estaba arrendando esa casa, la pedimos y se empezó a construir ahí mismo, viviendo ahí mismo. Estábamos viviendo y construyendo. Me recuerdo que estábamos cenando y veíamos las estrellas porque no estábamos siempre en el cielo raso.
¿Te acuerdas, no? Y así se construyó esa casa, y ahí yo ya tenía vinculación con la iglesia, iba a misa mucho de que estaba donde la tía Violeta. Cruzar la calle nomás. Claro, ahí empecé a cruzar la calle seguido y fui a hablar para la posibilidad de ayudar misa. Así que en año 71, cuando se estaban armando los ramitos para el Domingo de Ramos, fue mi primera intervención ahí como ayudante de misa, y de ahí no paré hasta finales del 74, más o menos, cuando entré en enseñanza media. Ahí como que me alejé de la iglesia, pero entre el 70 y el 74 prácticamente vivía en Cristo Hebreo. Íbamos todos los días ahí, ayudábamos todas las misas que habían, de difuntos, de la mañana, de la tarde. La novena. ¿Eso en qué década? ¿En qué año, más o menos? Entre el 71 y el 74. 74. Sí, la novena, todo lo que se venía. ¿Quién eran los párrocos? El párroco era don Enrique Tiraboski. Lo acompañaba don Meseslao Pucius y don Hugo Cornelissen. Ese era el staff de sacerdotes que había. Principalmente parece que eran europeos estos curas, ¿no? Las nacionalidades. Claro, el italiano era Tiraboski, sí. Y el Pucius lituano. Claro, sí. Lituano era Pucius. Y Hugo no me recuerdo bien. Hugo Cornelis. Igual era extranjero. Cornelis como italiano. Sí, Cornelis. A ver, Víctor, ¿qué puedes agregar por tu parte, hermano de René? Hermano de René, bueno, yo también corroborando a lo que él dijo, más o menos yo también fui acólito en esa época con él en Cristo Obrero. Y yo voy a contar una anécdota muy simpática que nos ocurrió, porque nosotros contábamos la plata. El padre Tiraboski nos da la confianza de contar el dinero después de la misa. Y entonces voy a contar una anécdota muy simpática para dejarle después espacio al resto de los amigos acá. Resulta de que él nos dejaba en una sala solo, y resulta de que yo agarré un billete, eran 10 escudos ese tiempo, y lo hice un cucurucho, lo mojé la punta y se lo lancé a mi hermano. Era una anécdota muy simpática, y con tan mala suerte que estaba el calentador prendido, y resulta que el cucurucho empezó a flotar por el aire y llegó y tomó la dirección del calentador y se metió justo en el hoyito del quemador y ardió el billete. Hasta ahí no terminó la confianza el tesorero. Y nos guardamos el secreto con mi hermano. Nunca le dijimos. Gracias, Víctor. Estamos igual junto a Eleodoro Vidal. A ver qué puedes agregar, Eleodoro. Bueno, yo me crecí prácticamente en este barrio, y en pequeña parte de mi niñez estuve ausente porque a mi papá se le ocurrió arrendar la casa. Pero volví yo el año 63 acá y empecé a acudir siempre a la parroquia, y en ese tiempo se preparaba para la primera comunión, que todavía tengo la cinta de recuerdo y la foto. Y seguí acudiendo a la iglesia, ¿cierto? Pero pasó el tiempo y ya las cosas fueron cambiando, y siempre lo cuento como anécdota cuando se empezó a hacer la nueva parroquia que hoy día, y yo en mi calidad de ¿cómo se llama?, de industrial, me visitó el padre Carlino Dameda, que estaba a cargo, y está todavía vigente, pero él estaba a cargo de todas las obras en Punta Arenas, y empezó a cotizarme para hacer las puertas y ventanas de toda la iglesia. Así que llegamos a un acuerdo, y siempre cuento como anécdota que cuando terminamos de la recepción de obras, encontró todo muy bien y me hizo el cheque, pero le faltaba una colita. Y esa colita le dije, ¿le falta algo, padre? Acá le dije yo al cura. No, me dijo, esa platita que falta es la contribución que tú vas a hacer en la iglesia, como buen cristiano. Entonces salí mojado. Yo siempre cuento esa anécdota y me gustaría verlo, visitarlo, porque está vigente todavía. Y de ahí, bueno, en el barrio siempre creo que todos fuimos alumnos de la escuela de Arturo Prat. Y nos vivimos siempre en el mismo entorno, casi no hay mayor diferencia entre todos. Lo que sí, en respecto a
a la iglesia, yo no voy a decir que soy un buen cristiano porque después yo me he alejado mucho de ella, pero lo que sí me acuerdo de que no me perdía esas funciones de cine que daban los días domingos, cuando se amplió el gimnasio y se hicieron nuevas instalaciones y todos los chicos íbamos a ver películas. Gracias, Eleodoro. Bueno, recordar que estamos en el Café del Bueno, en nuestra radio, La Voz del Barrio, y en el espacio Historias a la Vuelta de la Esquina. Agradecemos, por supuesto, a los propietarios de este café que nos acogen aún. Y para ampliar la información, desde luego tenemos a un vecino, muy vecino, a pocos metros acá del Café del Bueno, vive don Manuel Aquebeque. A ver, don Manuel, ¿qué nos puede aportar? Bueno, les puedo decir que tengo 73 años, que nací acá en el barrio y bueno, mis padres vinieron en el año 50 y de ahí he estado perteneciendo al barrio y participando en el deporte, participando en la iglesia en su momento y bueno, lo que puedo contar referente a la iglesia de Cristo Obrero es que, y los antecedentes que yo tengo, es que se creó o se empezó a construir en 1943 y eso fue porque se construyó el Don Bosco, ¿no es cierto? Entonces empezó a cubrir todo el sector céntrico, el santuario Don Bosco y una iglesia que había en el sector, lo que me han contado, del sector del barrio yugoslavo, se desarmó y se ocuparon partes para armar esta iglesia de Cristo Obrero. Y de ahí después lo que puedo contar ya que en 1961 hice mi primera comunión en Cristo Obrero. También, como dice Eleodoro, mi colegio fue el grupo escolar número 15, ¿no es cierto? Y al lado estaba el grupo escolar número 3 de las niñas. Y bueno, siempre había contacto entre el colegio y la iglesia. Ocupábamos la cancha de fútbol que tenía detrás de la iglesia y también participé de esas tardes de domingo, ¿no es cierto?, donde había un cine que principalmente eran películas mexicanas y primero era un cine pequeño, después se agrandó y también se amplió la iglesia, se enanchó para los lados, quedó muy bonita porque le colocaron vitrales de colores a los costados de las ventanas, ¿no es cierto? Y realmente siempre la iglesia estaba prácticamente llena. Y bueno, de ahí en los años 70, creo yo, o más, partió Eje, Escoge, todo eso. Mi hermana asistió a eso, yo no, pero yo, como ya era un poco mayor, ya en los años 80 y algo, también asistí a encuentro matrimonial, que es una buena experiencia, ¿no es cierto?, para los matrimonios. A veces cuando uno entra en ciertos problemas familiares, y ahí estaba el padre Harry Peterson. Después, ¿qué más le podría decir? Que bueno, en mi casa igual se hizo en algún momento, ¿no es cierto?, lo que se celebraba una unción, que era con la gente de comunidades de base, que las que amparaba Cristo Obrero, que eran de los barrios más, o sea, digamos de las poblaciones, porque eran poblaciones de cerca del río, de la William Norte, de todos esos, se fueron formando esas comunidades de base y nos reuníamos en diferentes casas y ahí después se compartía algo que el anfitrión tenía en su casa y el resto llevaba
cosa que fue muy enriquecedora. Y también ya para el año 87, con la llegada de el Papa Juan Pablo II, ¿no es cierto?, se empezó a fortalecer todo esto, como un año antes. Y después, varios meses antes que llegue, empezamos de diferentes comunidades y de diferentes barrios a instruirnos, digamos, de cómo teníamos que actuar, ¿no es cierto?, para proteger al venerable, ¿no es cierto?, en el Liceo San José. Todos con pendones, qué es lo que teníamos que hacer, ¿no es cierto? Prácticamente nosotros formábamos una cadena humana con las manos, ¿no es cierto? Y como le digo, todo eso fue muy enriquecedor. Después culminó con el encuentro con el Papa en el Estadio de la Confederación. Muchas gracias, don Manuel. Bien, saben que quería compartir con ustedes, bueno, y nuestras vecinas y vecinos, por supuesto. Hay un libro de nuestro amigo historiador Mario Isidro Moreno, que ha formado parte de este equipo también, que se llama Barrios de otras Nieves. Y ahí considera los barrios tradicionales de Punta Arenas, pero también en lo que corresponde al barrio Prat. En una de sus partes está la parroquia Cristo Obrero. Dice así: la fundación de la parroquia del barrio Prat fue determinada por el administrador apostólico de Magallanes e inspector salesiano, Monseñor Pedro Giacomini, dedicándola a Cristo Obrero. Tal medida fue adoptada con ocasión del primer Congreso Eucarístico Territorial, por cuanto en el barrio Prat de la ciudad de Punta Arenas, capital de la provincia de Magallanes, ha aumentado considerablemente el número de habitantes y no puede ser bien atendidos por el personal de la parroquia María Auxiliadora, en la cual están ubicados. La colocación de la primera piedra se realizó el 31 de octubre de 1943 con asistencia de 3.000 personas, entre las cuales se contaba un comité presidido por Manuel Bustamante, actuando como secretario Rosa Oyarzún de Andrade, y autoridades eclesiásticas como Monseñor Teodoro Eugenín, vicario castrense de Chile, Monseñor Pedro Giacomini, el padre José Savarino, primer párroco, y el padre Vicente Luquelli Ronaldi. Estuvieron presentes las bandas de Don Bosco y Puerto Natales y delegaciones de los 4 batallones de exploradores salesianos. A nombre de los obreros hizo uso de la palabra José Vargas. Para la construcción del templo se realizaron colectas y kermeses, pero por razón de costos el padre Savarino determinó levantar una capilla transitoria de madera con un costo de 250.000 pesos, encargada al contratista Tadeo Pavicic, e inaugurándose el día 31 de octubre de 1945 con procesión con el Santísimo, misa, romería al cementerio, juegos deportivos y fuegos artificiales. Se recuerda que el día 1 de noviembre de ese mismo año se registraron 140 comuniones. En la ocasión, una de las niñas que recibía por primera vez la hostia fue Sofía Rasmussen, sirviendo de padrinos Cecil Rasmussen y Araceli Fernández de Rasmussen. Encargados del catecismo estuvieron para los niños Carmen Barrientos, Zoilo Borges y Renato Vargas, y para las niñas Rosalía y Elena Almonacid y Cristina Boorques. Y allí, donde antes existió la lechería de los Mantecón, se levantaron las torres de un templo coronadas por una cruz protectora de los habitantes del antiguo barrio Prat. He allí
un fragmento de lo que es este libro de Mario Isidro Moreno, Barrios de Otras Nieves. Me acordaba justamente que hace algunos días con el vecino Eleodoro Vidal visitamos a doña Sofía Rasmussen en su negocio en Zona Franca, que nos atendió muy amablemente y comprometió su participación, por supuesto, con algún testimonio. A ver, continuemos con nuestros invitados. ¿Quién ahora? René, Víctor. Yo a René quiero preguntarle de todos sus años de acólito. Sí. De cuáles son las personas que te acuerdas y sobre todo los 4 famosos que estuviste ahí en la parroquia. Bueno, tú eras uno. Los hermanos Cárdenas ahí de la Plaza Esmeralda. Caibul. Oscar Caibul. Y después, habían varios más. Estaba Manuel Mayorga, y vivía ahí en Sargento Aldea. Carlos Susi, aquí del Pasaje Grito, parece. Sí. Marcial Venega. Había un Castillo también, que su papá era marino, que fue uno de los fue, ¿cómo se llama? Diácono en algún minuto, ¿cierto? Después llegó mi hermano, esos son los nombres un poco. Arancibia, había una Arancibia también. Esos son los nombres que me recuerdo un poco, Pedro. Y del carácter, de la personalidad de los curas o párrocos que te acompañaron, ¿puedes señalar alguna cosa? Bueno, la verdad, Pedro... ¿Quién era el más estricto? ¿Quién era el más devoto? ¿Quién cualquier otra condición? Bueno, de los 3 curas o padres que habían en ese minuto, bueno, el que la llevaba era obviamente el párroco, Enrique Tiraboski, que era bien estricto, y Meseslao Pucio era el amigo de todos, era el curita... Pasone también estaba, sí, también. Pero yo compartí con estos 3 en la época que señalo, con estos 3 fueron con los que más compartí. Y don Hugo, que era un poquito más serio en el tema. Pero nosotros aquí con mi hermano, aparte de ayudar misa, prácticamente vivíamos ahí todos los días, estábamos en esa iglesia, y lo acompañamos a distintas, a leñadura, habían otras... ¿Cómo se llama eso de las comunidades ahí arriba en la Ceci Rasmussen? Sí. Íbamos también a la población Cavirata a visitar, claro, hacer la novena, a rezar el rosario. Nosotros éramos habitudes de él, nos invitaba a participar, a acompañarlo para todos lados durante mucho rato, hasta, como digo, el año 74. Características de los Víctor. A ver, más características de los sacerdotes. Bueno, el padre Meseslao Pucio era como dice mi hermano, el más querido de todos, el más santo, yo creo. El más popular. Sí, el más popular, porque yo nací el año 61 y él me bautizó a mí. Él me bautizó a mí aquí en Cristo Obrero, el año 61 cuando yo nací. Y después, claro, yo recuerdo del año 70 para adelante, cuando estábamos en la pensión y ellos llegaban a buscar la vianda, donde tomaban la pensión aquí donde el señor Torres, ellos llegaban a buscar la vianda al almuerzo y a la cena. Se iban turnando y llegaban a buscar la vianda para comer. Ellos le preparaban la comida acá donde tomaban la pensión. Entonces... el padre Hugo, claro, era un poquito más serio, y el padre Tirabosque era como mano dura. Sí. El padre Tirabosque era mano dura. Y bueno, ¿qué más le puedo agregar? El padre Hugo Corneli, en ese año 70, él inició los centros de vacaciones. ¿En Punta Arenas? En Punta Arenas. Él fue el que inauguró los Sebas. O sea, acá en la Cristo Obrero. Acá en la Cristo Obrero, sí. Mira cómo ha crecido. Sí, imagínense, cantidad de años. Él partió con los Sebas. ¿Y las películas quién las manejaba y la programación? Las películas eran los días domingos en la tarde, 7 de la tarde más o menos. El señor Jorge Bencis era el que proyectaba la película. Don Jorge Bencis. Todavía está vigente aún. Para entrevistarlo. Sí, para entrevistarlo sería bueno, porque él tiene harto material para aportar. Y lo otro que quería decirle también es que el que construyó la iglesia a Cristo Obrero fue don Mateo Martínez, esposo de doña Estrella. Él fue el que construyó como carpintero
la iglesia. Ujú. Ya, ¿qué más era que lo que iba a agregar yo? Yo quería agregar de las características de los... Teodoro quería agregar de las características de los curas de aquel entonces, de que el padre Pasone tenía como, no costumbre, sino que como se desarrollaba de su vocación visitar los enfermos en el barrio. Entonces él le iba igual, cuando ya estaban mal, iba a dar la extremaunción y tal. Y el padre Pucio, aparte de ser muy simpático, no falló nunca en el hospital por décadas, en razones que visitaba a los enfermos. Y era una cosa que cuando no llegaba el padre Pucio, era que alguien lo extrañaba, y repartía confite. No sé dónde sacaría tanto confite, pero le daba a los enfermos, le daba a los enfermeros y a todos. Era muy simpático. Y nunca olvidó el hábito, ¿eh? Nunca. Yo me acuerdo que el único cura que andaba de negro, Sí. y con la sotana, era Pucio, de pie a cabeza. De pie a cabeza siempre, y su gorrito, Sí. su gorrito característico. Bueno, nos faltó nombrar otras características del padre Pucio, de que él era, como buen lituano, bueno para el patín de hielo. Entonces la laguna del Pueto se le hacía chica, y le daba lecciones a algunos chicos que llegaban ahí para que aprendan. Y aparte de eso, él visitaba mucho la capilla del hospital, que hoy está en demolición. Yo me acordé de la capilla cuando estaba aquí, ese desintegro que tienen completo de la infraestructura ahí. Y él era uno de los que hacía su predica en la capilla del hospital. Manolo. Bueno, cuando hice mi primera comunión estaba el padre Juan Viña. Después yo me acuerdo también del padre Evaristo Pasone, parece que era. Pero eran, como dice, todos personas muy serias para uno que era niño en ese tiempo. Y después, bueno, ya más adulto, el padre Lameda, el padre Fortín, el padre Sergio era uno... Pero más reciente. Claro, sí, no tanto. Sergio Astorga. Sí, y así otros que han venido pasando con uno a veces no... Porque a veces, claro, uno deja de ir un tiempo a la iglesia, después vuelve, por diferentes motivos, pero a veces asiste en otro lado. Pero era una época muy enriquecedora. Nosotros, cuando eran los días sábado en la tarde, a las 5 de la tarde, estábamos parados ahí en la afuera de la iglesia, esperando que se haga el bautizo para que tiraran monedas y nosotros recogiéramos esas monedas y para que al otro día tuviéramos plata para ir al cine. El cine, tú ibas a misa y te daban un sello, y en ese tiempo costaba un escudo 50 y con el sello te salía un escudo. Y cuando no había plata, en mi caso, mi tía siempre nos regalaba revistas y yo iba a vender revistas acá en Angamo, frente al hospital. Había un negocio que compraba las revistas. Yo te estoy hablando que tendría 8 años, 9 años. ¿Eso era Chaucha Padrino? Claro, tiraban. Compra-venta de revistas usadas. Y eso eran la mayoría de los chicos por acá. Y a las 7 de la tarde, ya como uno era más chico, ya no podía venir casi, porque a las 7 de la tarde estaban los casamientos, y ahí eran más generosos que tiraban arroz en ese tiempo, y también si no tiraban moneda, los chicos le cantaban alguna también. Eso eran los padrinos, tiraban las monedas, ¿cierto? Claro, padrino. Chaucha Padrino. Eso. Ahora, yo tengo una pregunta que quiero hacerle en realidad a todos. ¿Recuerdan las vecinas o vecinos, sobre todo las vecinas que eran como más devotas, esas viejitas que uno veía en toda en la iglesia siempre, vecinas del barrio, que recuerden? Vecina del barrio. Sí. Por ejemplo, doña Lastenia Mancilla de Águila. Oye, lo que puedo asegurar, ¿no? y que lo vi muchas veces, era el vecino Mijovilovich, que tocaba el órgano. El órgano. Y en aquel entonces la iglesia tenía el órgano en un altillo en la parte de atrás, y él hacía las melodías y la gente cantaba. Y ese vecino Mijovilovich vivía acá en Centeno, de Don Juan Estrelo al lado. Y ahí donde donde vivieron mis padres igual. Y ese vecino Mijovilovich después fue enfermero o auxiliar de enfermería del hospital regional. Y la señora también, la señora Emma Osorio.
ya fallecidos ambos. Recordar como anécdota que mi hija nació en el 86 en agosto y que para Navidad mi hija era peladita, no le salía pelo, entonces hicimos una representación, mi señora como María, mi hija como el niño Dios y yo como San José, o sea, eso fue antes la misa era a las 23 horas, o sea, terminada a las 12 de la noche. Para Navidad. La misa del gallo. La misa del gallo. Sí. Una anécdota. Quería agregar algo. Yo, como diferencia lo que es el mes de María ahora y lo que vivíamos en esa época, hay una diferencia muy notoria. Porque la reunión era del mes completo, el mes de María era el mes completo, nos juntamos todos los días a las 8 de la noche y la iglesia es repleta y lo presidía el sacerdote, a diferencia de que ahora van unos cuantitos, sumémosle 15 o 20 al mes de María y lo presiden los mismos laicos. En esa época era presidida por el sacerdote, iglesia llena, todos los días era reunión típico, los mismos, todos los días, llenos. Es una cosa que quizás hacer un llamado de los que puedan acompañar a la gente adulta, gente antigua que va a la iglesia, y que yo sé que pasa eso, que uno va a la misa y solamente hay gente antigua, acompañar a los papás, a los abuelos, y le va a hacer bien a las personas. Y tal vez por eso, lo que se ha conversado, cómo ha surgido todo esto de los niños de entonces, cómo identificaban más a los sacerdotes, con sus características también. Acá eso lo hemos reconstruido de alguna forma, lo hemos traído desde el pasado. Y uno se acuerda cómo se vestía tal cura, sus actitudes, cuál tenía más cercanía con los niños y cuál era como más lejano. Entonces eso tal vez está haciendo falta ahora. Imagínate que el padre Luqueli falleció no hace muchos años y él fue profesor de mi hermano que tiene 80 años. Imagínate que edad en cuánto vivían esos curitas. El padre Pusi también vivió bastante, el padre Pasani también, tuve la oportunidad de ir a su funeral. Mira. Igual que hay mucha gente que identifica, al San José tal vez sean del padre Pete, con el observatorio y eso, uno se lo olvida, lo habrá visto alguna vez pasar por ahí y le quedó marcado. Es que ahora el esquema de los curas pasa casi desapercibido, porque en la multitud anda un cura y uno no, como dicen los lolos, no lo cachan. No. En cambio antes el cura era como con su uniforme. Claro, con su uniforme. Eso es distinto. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿por qué la gente se ha alejado tanto de la iglesia? Claro, lo otro es que las otras religiones también han ido alejando al las estrategias, ¿no? Al ser católico. Sí. Como entusiasta. Claro, sí. Como dice Arjona, hay más religiones que niños. Ya estaríamos entonces, reiterar el agradecimiento y por supuesto que esto sirva como ejemplo para que otras vecinas y vecinos o personas que vivieron en el barrio se acerquen, que quieran entregar su testimonio, porque esto, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, tratamos de reconstruir nuestra historia, tratamos de reconstruir la historia de la patria chica, de aquella patria que es el lugar donde nacimos, donde nos formamos, donde vimos a nuestros antepasados con sus respectivos trabajos, desempeños y todas esas características. Agradecer finalmente al Café del Bueno y será hasta la próxima jornada. Muchas gracias. Gracias.